Sin duda, creo que la nota del momento es la detención con fines de extradición de Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos, y la orden de aprehensión librada en contra de Emilio Lozoya por la compra a sobreprecio, hasta donde sabemos, de esta planta de agronitrogenados que compró Pemex con daño al erario, según dice la Fiscalía. Varias preguntas se abren aquí. Este sin duda es el caso de más alto impacto en la lucha contra la corrupción. ¿Qué nos dice de la estrategia del gobierno? ¿Hacia dónde ven que se esté encaminando? Después, si existen, se ven o alcanzan ustedes a dilucidar motivaciones políticas en este caso, o nada más es un caso que se sostiene por sí mismo y merece ser perseguido. También está el tema de, sin duda, lo que le suma esto al presidente López Obrador, aún fuera de su base social. Todo el mundo habla bien de esta acción. Es decir, aún los que no están con López Obrador pareciera que están más en contra de lo que sucedió el gobierno pasado. Y también, pues, pareciera que es una caja de Pandora, es decir, ¿qué abre esto? ¿Hasta dónde puede llegar? Hoy en la mañana contigo, el abogado Cuello decía que van a citar a los miembros del Consejo de Administración, en el que hay secretarios de Estado, exsecretarios de Estado, e incluso al presidente Peña Nieto si es necesario. ¿Por qué nos das los datos centrales de inicio muy brevemente y tu opinión inicial al respecto? Buena parte de los datos centrales los acabas de dar tú, doctor. Un poco las posiciones son el abogado, que desde luego defiende la inocencia de Emilio Lozoya y dice que todavía se encuentra en México, ha tramitado desde luego la suspensión a favor de su cliente. El Consejo de la Judicatura ha salido a decir esto no es un amparo y si hay delito grave, eso no lo salva de nada, ¿no? Es decir, conocer a la sombra, como se dice. Por otro lado, la Fiscalía General de la República dice estamos ya con el expediente muy robusto, lo hemos venido trabajando desde hace 2 meses, por eso obtuvimos las órdenes de aprehensión y este es un caso muy sólido, muy fuerte y obviamente niegan que tenga motivaciones políticas. El abogado de Lozoya pues también dice que Lozoya no actuó solo, que si se hizo esta compra a sobreprecio fue con el aval firmado del Consejo de Administración de Pemex, en donde en ese momento estaban el exsecretario de Hacienda o el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray, el entonces secretario de Economía Alfonso Guajardo y el entonces secretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell, etc. Entonces, ese es un poco el panorama. ¿Cómo la veo? Creo que encaja perfectamente en la narrativa del presidente López Obrador. Todas las mañanas el presidente López Obrador recuerda la corrupción del pasado, el cochinero del pasado, el neoliberalismo rapaz, todo lo que se robaron, bola de ratas, todo el tiempo está con eso. Y si había un reclamo en algún sector de la sociedad, hay un sector que se quedaba satisfecho con eso, con el culpar. Pero había otro sector de la sociedad que decía, deje usted de difamar gente, deje usted de estar señalando sin pruebas y ponga los casos sobre la mesa. Y si bien este caso inició en el sexenio pasado y el propio presidente lo reconoce, el impulso central, el dar el paso más importante en lo que tiene que ver con este caso, se da en esta De hecho, la orden de aprehensión se libra por una carpeta de investigación abierta apenas en marzo de este año. Es una investigación nueva. Exactamente, es lo que señalan. Y el presidente le da crédito y dicen, este asunto viene del pasado, porque le reclaman, le dicen, oigan, pues no había hablado usted de punto final y que ya nada, dice, no, lo que dijimos es punto final, pero lo que se había denunciado en el pasado, pues eso seguía su ruta. A partir de ahí han surgido muchísimas versiones, que si esto es por las elecciones del domingo, pues a lo mejor se discutió, que si esto es porque se le estaba complicando el gobierno, que si esto es porque si es el quinazo, o que si es el vaso. Mira, yo creo que esto es una muy buena acción. Hemos pedido sistemáticamente que se actúe contra la corrupción, que se actúe de fondo y ahora se ponen a prueba la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para ver si esto no es lo mismo del pasado, en donde al cabo de X tiempo termina que no armaron el caso y salieron libres y demás, pero a mí me parece que es consistente, es correcto y todos los que hemos pedido que actúen contra la corrupción, si el gobierno tiene pruebas de que esto es, adelante. ¿Es el fin del punto final? ¿El final del punto final? Fíjate, aprovecho yo para corregir un error que tuve por la mañana con Carlos. No, se mantiene al menos en los términos en que aquí nos expuso Andrés Manuel López Obrador. Él había dicho que era punto final a partir de aquello que ocurriera a partir de su gobierno,
a excepción de las investigaciones que estuvieran abiertas. Y de hecho, en octubre del 17, cuando se va el entonces procurador de la dependencia, él dice que está listo el expediente por lo que toca a Odebrecht. Que este caso no tiene que ver con Odebrecht. Bueno, no directamente. No directamente, pero es lo que quiero ver. Aquí lo que también va a ser muy interesante es ver si el último encargado de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, ¿qué dice? Porque hasta donde sabemos, bueno, pues, pero sí, nada más que a lo mejor puede haber encubrimiento, ¿eh? ¿Por qué? Porque fue omiso en la acción que su antecesor había dicho que estaba lista para ser presentada. En cuanto a lo que tú dices de cómo esto le da un reimpulso al gobierno del presidente López Obrador, yo creo que se lo da de entrada, pero es clave que ocurre de salida. Porque si en la entrevista que tuvo Carlos por la mañana con el fiscal, él es muy puntual en decir que por lo que toca a la fiscalía, la carpeta en efecto es robusta, por lo que toca a la fiscalía. Y que el debido proceso ha sido debidamente respetado, pero solo la fiscalía. En lo que a ellos respecta. Sí. Entonces, ahí es donde ojalá estén muy amarrados los datos, porque esto que de inicio pareciera ser un reimpulso a la aceptación y la popularidad del presidente, si al final se desvanece el caso, podría ser no un impulso, sino un retroceso. Sino todo lo contrario. Denise. A ver, hiciste varias preguntas. ¿Se sostiene por sí mismo el caso? Pues todo lo que sabemos nos dice que sí, que lo sorprendente en realidad es que lo estemos hablando ahorita. En 2016 es el abajato, se da a conocer todo esto, las declaraciones de las personas que trabajaron al interior de Odebrecht encargadas de sobornar. Desde entonces se señaló a Emilio Lozoya y dijeron, le dimos $10 millones. Esto es por el lado de Odebrecht. Por el otro lado, el día que se da a conocer que el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de Pemex va a comprar esto de agronitrogenados a Altos Hornos de México, al día siguiente en el periódico aparece gente que sabe de este tema y dicen escándalo. Están comprando una empresa que lleva 14 años parada, que tiene es una empresa chatarra y están pagando una cantidad de dinero increíble. En total acabaron siendo 800 millones de dólares por una empresa que iba a dar fertilizantes, Polo, y que no ha dado un fertilizante. Entonces, sostenido está. Esto fue un sablazo a los recursos públicos. Entonces, en ese sentido, nadie puede más que aplaudir que haya ocurrido. Deja en evidencia el pasado. Deja en evidencia, evidentemente, lo que no se usó en los últimos años de Enrique Peña Nieto. ¿Le suma Andrés Manuel López Obrador? Preguntaste. Claro que le suma. Va totalmente en la línea de lucha contra la corrupción, etcétera. En un caso del eje de su discurso. En un caso en el que no alcanzo a ver quién vaya a decir no había sobreprecio, etcétera. Y después, esto en un buen momento, sí es un gran buen momento. El presidente llevaba semanas en un desgaste muy fuerte, en particular por el tema de las medicinas, del desabasto, de los doctores que efectivamente se han corrido, etcétera, etcétera. Es político, yo creo que eso sí se va a ver en el futuro, porque todos los sexenios hemos empezado con un acto impresionante. Bueno, por supuesto está el de Elba, el famoso quinazo. El tema es si hay si se continúa en el impulso de que termine la impunidad. En los otros sexenios simplemente ha sido un evento político que le da una cierta legitimidad a quien lo hace y se acaba. Fugaz. Fugaz. Eso, saber si simplemente va a ser lo mismo que en otros sexenios, lo sabremos con el tiempo. Joaquín. Preguntaba Leopoldo, ¿tiene un aspecto político? Yo no creo que haya sido una decisión política iniciar este procedimiento contra Emilio Lozoya y contra el dueño de Altos Hornos. ¿Que puede tener una vertiente que se puede aprovechar? Seguramente sí, pero no se tomó la decisión de, oye, por razones políticas vamos contra Lozoya. ¿Por qué? Porque hay un aspecto que para mí que es muy importante. Hoy hablé con el fiscal general, el doctor Gertz Manero, me dice, en un momento, esto no es lo de Odebrecht. Lo de Odebrecht lo voy a judicializar antes del 7 de agosto. Así. Esto es otro caso que empezamos en marzo. O sea que no le veo una motivación política.
Que si le suma al presidente López Obrador, sí le suma porque, como dices, Loret, va en línea exacta, paralela a lo que es su discurso anticorrupción. Y voces de que dónde están los corruptos y por qué no hay ninguno. Órale, y hay uno detenido en una mazmorra allá en Palma de Mallorca, esperando ser trasladado a Madrid, y hay otro prófugo. Y ese es un funcionario, exfuncionario de gobierno y un empresario que tiene antecedentes por cuestiones peores, como cuando desfalcó más de 2,000 millones de dólares, que lo obligó a estar fuera del país hasta el sexenio pasado, por cierto, a bancos y a tenedores de bonos en Estados Unidos. Entonces, Leopoldo, yo sí estoy muy de acuerdo en que hayan iniciado este proceso. Ojalá, como dices tú, que se cumpla el respeto al debido proceso, porque es la puerta giratoria finalmente en las cárceles. Y estoy confiado también en que se va a judicializar y pronto, ahí está empeñada la palabra del doctor Gersmanero, el caso de Odebrecht. Y entonces sí, vamos a ver si este caso, el de la planta chatarrera esta de Veracruz, esta agronitrogenados, ¿sí? ¿Produce un efecto expansivo o produce un efecto dominó? Bien, muy bien. Raimundo. Mira, yo primero quisiera desbrozar un poco todo esto porque, porque hay tanta expectativa de que haya una lucha efectiva contra la corrupción que sí creo que si no aclaramos un poco de qué estamos hablando, que es lo que te dijo el fiscal, sí se puede generar una corriente de opinión pública que entonces empieza a decir, pero si no lo están acusando nada de Odebrecht, están desviando y están simplemente haciendo una cortina de humo. Yo creo que no hay que aclarar esto muy bien. No es, como tú lo dijiste en un principio, no es Odebrecht. Hay que toquen un tema de una filial de Odebrecht por la cual se hizo una transferencia del dinero. Después habría que preguntar, ¿y quién propuso esa filial? Para que te pueda llevar a otro tipo de caso. Pero sí empezaron en marzo, este es un caso muy, muy específico y creo que la parte más importante de este caso no es ni siquiera Emilio Lozoya, sino es Alonso Ancira. Yo creo que es un empresario grandote en este país. Bueno, todo Monclova vive de Altos Hornos de México. Por eso el presidente intervino y dijo, no se va a parar, porque si se para la operación de Altos Hornos, se acaba Monclova y genera una crisis de otra naturaleza. Entonces yo primero diría, vamos a ver primero lo que es esto, Altos Hornos, Emilio Lozoya. Segundo, no lo están acusando por la compra. O sea, no es en este momento... Bueno, son varias acusaciones. Pero no es la operación de la compra, porque cuando meten al Consejo de Administración, sí lo pueden llamar a declarar, pero las acusaciones no están directamente relacionadas en este momento porque hubo corrupción en la compra, sino por un soborno, que incluso esta es que es cohecho, incluso defraudación fiscal y daño al erario público. Es lavado de dinero. Lavado de dinero. Ahora, ninguno de estos delitos tengo entendido que son graves. Pero, y aquí el procurador lo dijo, el fiscal lo dijo, ¿no? Con toda claridad que no, es decir... Hay que ver para ver exactamente cuál es el delito que es grave. Aquí me parece que es importante esta triangulación de dinero se da 10 días antes de que arranque el gobierno del presidente Peña Nieto. Entonces es una triangulación previa al gobierno, no es posterior. La compra de esta por finales fertilizadora, de 2013. Sí. Noviembre de 2013. Es cuando empieza. 2013. Cuando empieza, la operación de enero de 2014. A ver, la compra de la casa, lo señalaste, Denise, fue el 1 de diciembre de 2012. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. La triangulación del dinero... Es previa. Es previa. Sí. La compra se empieza a manejar en el 2013, pero se hace ya la operación en el 2015, a donde lleva y nombra director de Pemex Fertilizantes a un compañero de él, del ITAM y de Harvard, que es Edgar Torres Garrido, que es una de las personas a las cuales ya pues también está sometido a proceso
desde la semana pasada. Entonces, En la función pública lo castigó, lo exacto. sancionó. Entonces, es un tema, es un poco complicado porque se cruzan muchas cosas, pero por eso yo digo hay que dividir. Pero Entonces, ¿qué te dice, más allá de los detalles? lo que me dice es que se está abriendo una puerta. Van sobre Alonso Ancira y van sobre Emilio Lozoya en el caso que era menos difícil de poder iniciar un proceso. O sea, una buena decisión desde el punto de vista de la Fiscalía. Me parece una muy buena decisión. Me parece que es la correcta. Donde más información tienen, donde más claro está, donde se puede probar, incluso en los consejos de administración, cuando digan y les pregunten, bueno, ¿y por qué autorizaron la compra de una empresa que valía 36 millones de dólares en 234 millones de dólares de entrada? Porque ahí dirán, porque nos lo presentaron que era una operación de una empresa en marcha, es decir, que estaba operando. Entonces veremos lo que digan los miembros del Consejo de Administración para poder determinar si ahí mismo los engañó. Bueno, a ver, déjame regresar al tema de la puerta abierta ahorita, pero primero antes de decir hasta dónde puede llevar esto. Pero digamos, esa es la puerta que abre. Sí. Pero antes un comentario previo sobre esto, Leo. Bueno, mira, primero que nada, yo sí celebro lo que está ocurriendo. A mí me parece que la manera de combatir la corrupción es combatiendo la impunidad, y el hecho de que se esté persiguiendo judicialmente a presuntos culpables de actos de corrupción me parece muy bien. La verdad, yo me siento muy confundido por este tema del punto final, que se lo debemos, por cierto, a René, ¿no? Sí. Y que se platicó con el entonces candidato y luego presidente electo en esta mesa. Sí. Lo recordarán bien. Incluso recordarán que él mencionó el tema, no sé si de agronitrogenados sí, o el de Fertinal. Bueno, no me acuerdo de los dos. Cuál, pero era la compra. No, es que lo de Fertinal es otro tema. Sí, pero era la compra de una empresa chatarra sobre precio. Correcto, lo dijo él propiamente, sí. Y le dijimos, oiga, pues había que investigar. Ya salió por las ramas, creo, porque no quería pelearse en ese momento con el presidente Peña, pero salió todo el tema del punto final. Ahora, este es el fin del punto final, vamos a ponerlo así, suena medio raro, ¿no? Pero pues tengo esa confusión, porque lo que estaba en curso era lo de Odebrecht. Es que a ese punto quiero dedicarle toda una ronda. Bueno, al fin del punto final. Pero exacto. Más allá de eso, ¿qué te dice sobre la estrategia en sí misma del gobierno? Bueno, yo creo que... ¿O es un caso aislado y habrá que ver todavía? No, yo te diría que hasta ahorita el combate a la corrupción del gobierno había sido puro bla, 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 mucha palabra, mucha voluntad, mucho estamos haciendo esto, vamos a. Yo creo que esta es la primera vez en que estamos viendo al presidente y a la Fiscalía hacer algo concreto para combatir la corrupción, porque yo estoy convencido de que se combate la corrupción combatiendo la impunidad. Y bueno, sí quisiera entrar a la otra parte, si quieres, lo del punto final. La pregunta me parece es si esto abre una puerta de la que no hay regreso, digamos, una ruta en la que no hay regreso. Pues es que y aunque el presidente quiere el punto final, esto ya agarra vida propia. Bueno, es decir, porque es como un efecto dominó, en donde una acusación te lleva a otra, y finalmente puedes llegar hasta la cúspide.